Soy Pablo Campra Madrid, profesor de universidad en España, doctor en ciencias químicas y licenciado en ciencias biológicas. En mayo de 2020 se nos propuso hacer un contraanálisis de vacunas COVID con el objeto de encontrar grafeno o posibles materiales grafénicos en los viales. Entonces se empezó una primera aproximación con un vial y se hizo un escaneo con microscopio óptico donde se encontraron una serie de nanopartículas que tenían apariencia de grafeno. Pero para tener la seguridad de que correspondían a esa estructura, lo necesario fue hacer un análisis por espectroscopía. En concreto elegimos la técnica micro-Raman porque conjuga la imagen de microscopía con la señal del espectro en Raman, que es característica de cualquier sustancia, en este caso de grafeno. Through the micro-Raman technique, Pablo Campra manages to unequivocally demonstrate the presence of graphene in several commercial brands of the so-called vaccines against COVID-19. But as it often happens, the most important discovery would appear as a result of chance. Bueno, si bien el objetivo era el buscar y caracterizar el grafeno, pues en el escaneo de los viales con microscopía óptica a bajo aumento, de entre 40 y 600 aumentos, pues se vio diversas tipologías de objetos que se repiten con cierta frecuencia en todos los viales, cuyas identidades conocemos. Pues aparecen muchas fibras de colores diferentes, como azules o rojas o amarillas. También aparecen una serie de esferas que no corresponden a lo que serían burbujas normalmente. También aparecen grumos de colores marronáceos con puntuación, podría ser metales pesados. Todo lo que en teoría no debería estar en una vacuna estéril y con un control de calidad adecuado, ¿no? Recientemente también hemos detectado una serie de objetos de tipo poligonal, ¿no? Que expertos en bionanotecnología han propuesto que esos son nanosensores o nanorouters que corresponderían a un sistema de comunicación inalámbrica tal y como está descrito en la literatura científica. A discovery that closes the circle of this enormous puzzle. The images from Campra's microscope speak for themselves. No ha sido una vacuna que solucione una pandemia, sino al contrario, se ha creado una pandemia para poder colocar esta vacuna. Es lo que más preocupa. Realmente había una intencionalidad de conseguir inocular a toda la población y para ello hacía falta crear estas condiciones. Una pandemia que la gente creyera que había realmente una solución y que la solución estaba únicamente en esa vacuna que era el objetivo final. Imagine a world where we can do computation inside living cells. In this project, we're trying to use DNA as a programmable material. DNA is highly programmable, just like a computer, and we can program a whole range of complex behaviors
using DNA molecules. When I embarked on this project, I never imagined that I would get this far. Now it is much easier to understand why a man who makes computers presents himself to us as the one who knows the most about pandemics. Bill Gates predicts nothing. He knows what is going to happen. Depuis 12 ans, 13 ans, il vous explique qu'il y a trop de population sur Terre. Et le même type veut vous vacciner. Et le même type a investi dans Moderna. Et le même type achète les tests PCR. Allô? Enfin, je sais pas, ça devrait réveiller les gens, quoi. Wake up! Behind him, there are a series of bankers and technocrats who carry the world agenda, who, in addition to knowing what is going to happen, have fun shoving it in our face before things happen. This is The Economist magazine, owned by the Rothschild and Agnelli banking family. The cover is from 2019, many months before the declaration of a pandemic. In it, tattoos with a DNA symbol can be seen, a mobile phone with a QR code, facial recognition symbols, stalks with children marked with a barcode. One of the 4 horsemen of the apocalypse is masked. And finally, the image of a pangolin. Moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un pangolin en janvier 2019. Dans un journal de banquier en janvier 2019, tous les symboles de la pandémie étaient là. An injection that doesn't immunize has been called a vaccine. The 2 doses of the vaccine offer very limited protection, if any. Es que lo han reconocido ellos que no inmuniza. Au prix de risques d'effets secondaires terribles. An injection that, in addition to modifying the DNA, es tan terrible que se esté usando la humanidad como conejito de indias, has other purposes far removed from what we have been told. Su función no tiene nada que ver con alcanzar la inmunidad frente a una enfermedad vírica. Su función es otra, es una digitalización de todas las personas que sean inoculadas, ¿no?